Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Estamos de vuelta aquí después de ese comienzo musical de Enlace USACH. Ya vamos a ir en un instante también con lo que es nuestro panel del día de hoy. Antes quería consignar también una información que dio a conocer el INE hace poquitos minutos y que tiene que ver con la tasa de desocupación nacional. 8,5% en el trimestre febrero-abril 2024 es el dato entonces que proporciona el INE. Se explica por el alza de fuerza de trabajo, 3,5%. Menor a la presentada por las personas ocupadas de 3,7%. Es el dato del momento. Entonces, desocupación nacional llega al 8,5% en el trimestre febrero-abril 2024. Es parte entonces de los datos. La cifra, además, dice el INE, significó un descenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses debido a que el alza de la fuerza de trabajo, ya lo decíamos, de 3,5% fue menor a la presentada por las personas ocupadas. Además, otro dato importante ahí a tener en cuenta tiene que ver con los datos respecto al mismo periodo del año anterior. Las tasas de participación y de ocupación se situaron en 62,5% y 57,1% respectivamente, y la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 3,1%, influida únicamente por personas inactivas habituales. Es parte de la información, de seguro vamos a seguir desarrollándola más adelante, pero es bien relevante también el citarlo a propósito de que tuvimos esta información recién. Dicho esto, vamos a saludar a quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro panel. Conectamos de inmediato con la secretaria general de Revolución Democrática, Tatiana Urrutia. Todavía no, ya la teníamos, pero ahora tuvimos ahí una desconexión. Vamos a tratar de recuperar entonces esa comunicación. Sí, está ya con nosotros el investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, Esteban Montaner, y ahí está Tatiana también, que se acaba de conectar. ¿Cómo están ambos? Un abrazo. Gracias por acompañarnos acá en Enlace USACH. ¿Cómo están? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Todo muy bien. Saludar a Tatiana también. Muy feliz de estar acá. Hola, mucho gusto de empezar el día así. Excelente que nos acompañen y podamos entonces entrar en las distintas temáticas que tenemos propuestas para el día de hoy. Y partimos un poco para analizar este clima político donde las dinámicas complejas que se viven en el Parlamento, que de repente también se extienden en otro tipo de conversaciones, de una u otra forma también permean el debate. Y parte de ello va muy de la mano con esta polémica que surgió a propósito de los dichos del diputado Diego Ibáñez en torno a esta figura de un antigabrielismo del que habló en una conversación radial, algo que además fue abordado en forma tangencial por la ministra del Interior. No se refirió tan precisamente a los dichos de Ibáñez, pero estaba en otra actividad que tiene que ver con el territorio, y ahí le generó un poco tal vez de molestia que se hablara de estas temáticas cuando se estaba en el territorio tratando de solucionar problemas que estaba viviendo la gente a diario. Esto trajo consigo también algunas análisis, algunas visiones desde el mismo oficialismo, y en particular me quiero quedar también con la bajada que se le empezó a hacer en la tarde a este tema. Más que hablar de un antigabrielismo a propósito del presidente, se centró un poco más en el tema de las dificultades para poder sacar adelante la agenda, algo que también estuvo dejando entrever el propio Diego Ibáñez en otras entrevistas que estuvo dando durante la jornada del día de ayer. Él dijo, entre otras cosas, particularmente con Radio Universo, hay un constante asedio a la figura de este gobierno, de este presidente. Creo que hay una personalización a la cual la política debe hoy mirar en perspectiva. Las políticas públicas hay que mirarlas en propio mérito, más allá de lo que de quien las proponga. Y comentó lo que estamos diciendo es un análisis profundo de lo que hay en un sector de la derecha que desde el extranjero critica, incluso personalmente, y personaliza. Lo último que quería también traer a colación tiene que ver con lo que ha estado pasando, la negación de toda transformación, decía Ibáñez, que está detrás o más que nada en el fondo de lo que era ese concepto de antigabrielismo. Con este elemento quiero entrar en la conversación con ustedes. Tatiana, me quedo contigo, no solamente para saber cómo se ha estado mirando dentro de tu partido esta discusión, que sabemos, dadas las dinámicas que hay en el Parlamento, ha sido constante, sino que además esta personalización que de una u otra forma quedó presente en la conversación y que generó cierta molestia en el Ejecutivo. Te dejo ahí la palabra. Súper. A ver, muchas cosas. Primero, gracias por también el encuadre de la conversación. Yo creo que ha faltado harto
Yo, si bien el titular es una cosa, todos hemos Sí. sido víctimas también de los titulares. Creo que efectivamente la ministra se refería un poco al nivel del debate en general, o yo me imagino lo que significa para una ministra del Interior con todos los problemas que tiene que ver, que un periodista, más allá de, sin desmerecer el trabajo, se le pregunte como en ese foco, pero claramente no es culpa del periodista, sino que más bien el tono del debate de la política del último tiempo, donde hacemos una polémica por una frase, frases se dicen todos los días en distintos lugares, pero finalmente lo que se busca es probablemente también personalizar este debate en la figura del diputado Diego Ibáñez. Y eso es lo lamentable. Yo creo que al menos como desde el sector del oficialismo, y en este caso también tengo certeza de hablar de la democracia cristiana, que con quienes nos ha tocado trabajar, en nuestro caso en las negociaciones y en la perspectiva también de lo que significa el pacto Contigo Chile Mejor, hay una voluntad, un entendimiento, una escucha de que la ciudadanía ya dijo que está aburrida de las peleas entre políticos y él está demandando a la política soluciones, que estemos hablando de los problemas que realmente le afectan y no más y no del dicho de la palabra, porque pareciera ser que este tipo de polémicas pretende esconder el problema de fondo. El problema de fondo que tenemos hoy día es que el Congreso no logra ponerse de acuerdo, y más aún, el problema que tenemos es que este gobierno ha hecho propuesta tras propuesta, ha ido mucho más allá de sus propuestas iniciales, ha sido flexible con su programa presidencial. Hoy día su propuesta, por ejemplo, en pensiones es exactamente la misma que hizo quienes hoy día son oposición cuando eran oficialismo, en términos, por ejemplo, del porcentaje de solidaridad, eh, y aún así se ha dicho que no van a ceder ni un paso. O sea, a mí inmediatamente se me vienen otras frases a la Ujú. mente, como por ejemplo que hay que atrofiar a este gobierno, que hay que apretarlos hasta que duela. Y el problema es que cuando tenemos un sector tan importante como la derecha tiene hoy día representación en el Congreso, que si actúan con ese tipo de pensamiento de que su único objetivo es atrofiar a este gobierno, bueno, el problema que tenemos hoy día es el que vemos concretamente, es que este gobierno propone, y una oposición que obstaculiza. Y por último, Ujú. yo no sé si ustedes recuerdan que hace muy poquito Data Influye sacó una encuesta donde también, porque siempre se mide como al gobierno, pero también se midió a la oposición. Yo creo que este tipo de cosas, este tipo de dichos justamente hacen que hoy día la oposición tenga un 68% de rechazo, y más del 72% de las personas encuestadas cree que están muy dedicados a la pelea, muy dedicados a oposición y muy dedicados a no entender que si no nos ponemos de acuerdo distintos sectores respetando nuestras Ujú. diferencias, evidentemente no vamos a llegar. Creo que los paneles de las últimas veces que he venido justamente ha sido de eso el debate, en cuando nos ponemos todos de acuerdo a pensar que todos tenemos que ceder un poquito y avanzar para demostrarle a la gente que la política sí le puede ofrecer soluciones a los problemas que vive todos los días. Ujú. Me acordé también de una de las últimas CEP que salieron, donde también la gente le asignaba una importancia al tema de tratar de llegar a acuerdos. Voy a buscar el dato, pero me da la impresión de que había un porcentaje importante que apelaba a aquello. Esteban, me quedo contigo. Varias cosas que tienen que ver con esta discusión, el enfoque editorial que de una u otra forma también se le está dando a esta temática por parte de algunos medios de comunicación, pero lo de fondo, lo que tiene que ver con esta sensación de obstruccionismo o para muchos, también la constatación de que aquello ocurre en el Parlamento y en otras discusiones, y más allá de los apelativos, los adjetivos o cómo se le nombre a esta dinámica, es importante saber cómo se sale adelante en el marco de las relaciones que debe existir en una política sana. Me quedo contigo. Sí, bueno, yo creo que y en eso estoy de acuerdo con Tatiana en lo principal de que hay una suerte de lógica que se ha ido instalando en la política chilena hace bastante tiempo, no solo en este gobierno, de oposiciones, digamos, no sé si llegar al límite en algunos casos de obstruccionista, pero sí con bajas intenciones de conversar. Ya, lo hemos visto claramente en este gobierno, pero también en el pasado. O sea, aquí tampoco el Frente Amplio puede decir que de alguna manera fue lo más colaborativo que existió con el gobierno del presidente Piñera, donde también
se hicieron propuestas y cada una de estas fue rechazada por argumentos más bien en general ideológicos. Entonces yo creo que primera cosa, ahí todas las fuerzas políticas deberían hacer un mea culpa en el sentido de estar más disponibles al diálogo. Ojo, que también diálogo no significa que siempre vamos a llegar a acuerdos, y en algunos casos, como probablemente en la reforma de pensiones, hay un tope ideológico que va a impedir, por mucho que el gobierno sea, creo yo, que se llegue a un acuerdo. Yo creo que ahí también pasa por otro tema que ha estado bastante en la discusión, que tiene que ver con el sistema político. Es decir, que podamos tener un Congreso donde la articulación de fuerzas mayoritarias sea más fácil. En ese sentido también es bastante, digamos, hábil, aprovechando esta Tatiana, la unificación de ciertas fuerzas del Frente Amplio en un solo partido que permita también ir alineando, digamos, intereses que permitan avanzar. Porque más allá de la disputa izquierda-derecha, la gente también se frustra. ¿Sí? Al final el nivel del debate es si somos antigabrielistas o antipiñeristas o lo que sea. Evidentemente, claro, ¿para qué están? ¿Para mejorar las pensiones o para debatir si es que hay un ataque personal a una persona o no? Entonces, eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y además que también, claro, cuando el debate gira en torno a personas y no hay ideas ni políticas públicas, también es difícil avanzar. Es difícil avanzar cuando se cae, como, no sé si en un mesianismo claro, no es que la figura del presidente, oiga, sí, ya, está bien, el presidente Gabriel Boric merece todo el respeto del cargo, pero claro, también tenemos que entender que es necesario de alguna manera, porque acá no es la oposición la que lo pone a él en la palestra y lo pone al frente, sino que es un diputado de su partido que tampoco colabora en que la derecha quiera sentarse a conversar en otros temas. Porque si lo estamos acusando de que no, es que ustedes tienen un problema personal con el presidente, que en algunos casos me imagino que podrá ser cierto, es bastante difícil que avancemos en las distintas agendas. Uh-huh. A propósito de lo que dice Esteban, Tatiana, ¿cuánto también se está teniendo cuotas de realismo respecto a, efectivamente, hasta dónde pueden llegar las conversaciones y las negociaciones en torno a ciertas temáticas? Ahí en particular decía, podemos conversar, se puede tratar de llegar a acuerdos, pero no se garantiza de que, independiente de lo que se ceda, se puede llegar al objetivo. ¿Cómo ves también esa visión que de una u otra forma también podría generar un poquito de pesimismo respecto a propuestas que están en el programa y que están siendo discutidas en el Parlamento y donde efectivamente se ha complicado bastante la discusión? Sí, bueno, yo creo que es una tónica que se repite. Yo ahí devuelvo la pregunta que si hay una barrera ideológica, ¿por qué esa ideología era distinta en el gobierno de Piñera que la de hoy día? Eso me llama la atención. Yo creo que el Frente Amplio ha hecho ya lo suficiente en mea culpa. Creo que, o sea, si nosotros nos pusiéramos, por ejemplo, a analizar el gobierno de Bachelet y empezáramos a decir, bueno, pero es que ahí la derecha, y podríamos seguir así. Tenemos hartos años y hartas frases para sacarnos en cara. Yo creo que lo importante es mirar hacia el futuro. Nosotros hemos hecho, yo no voy a hacer ya, creo que seguir haciendo los mea culpa es autoflagelante, lo ha hecho el presidente, lo han hecho diputados, lo han hecho figuras relevantes del Frente Amplio. Yo creo que está más que dicho. Me llama la atención eso, si es un tema de ideología, entonces yo podría decir entonces el expresidente Piñera y quienes le acompañaron en la redacción de ese proyecto presentado, entonces tenían otra ideología, la que tiene hoy día la oposición. No lo creo. Creo que más bien tiene que ver con una motivación, también lo he dicho siempre, como yo, el recuerdo más fresco que yo tengo es cuando nos decían que cuando renunciara el ministro Jackson, ahí sí iban a hablar de pensiones. Y bueno, después han habido distintas materias. Yo creo que la lógica del chantaje no da para más. La mesa de seguridad también, bueno, chantaje, si es que no se revocan los indultos, no nos sentamos a la mesa. Yo creo que la gente está, por mucho que tenga percepciones negativas de ciertos hechos, de ciertas personas, eso no quita que podamos estar viendo cuáles son sus problemas. Y yo creo que cuando se habla de un tipo de desconexión de parte del oficialismo, yo me pregunto, ¿cuál es la desconexión? Lo que estamos diciendo hoy día es que, por ejemplo, en reforma de pensiones, si queremos que aumenten las pensiones hoy,
necesitamos ese fondo de solidaridad. Entonces, y eso nosotros estamos seguros que la gente está convencida. Lamentablemente se trata de instalar por todo y con todos los medios posibles, instalar que aquí hay un intento de quedarse con la plata. Bueno, nosotros ya nos tocó vivir la ola de fake news hace un par de años, y a mí yo creo que es bien complejo porque se le hacen unas preguntas bien simplistas a las personas, pero cuando si uno le pregunta, bueno, ¿ustedes quieren que las pensiones mejoren hoy? Yo creo que estoy segura que las personas van a decir que sí. Y esta es la única fórmula. Y si tuvieran otra fórmula, la oposición sería bueno que la pusieran en la mesa. Porque hoy día, porque cada vez tenemos distintos tipos de intercambio. Hoy día el sistema político. Y yo quiero decir que yo también estoy de acuerdo que hay muchas falencias en el sistema político. Yo creo que eso es algo que tiene el debe. Es complejo que el sistema político se ponga de acuerdo para mejorar el sistema político. Por eso hubieron intentos constitucionales y lamentablemente Sí. fracasaron. Quienes estamos en política tenemos el deber de reflexionar por qué fracasaron esos intentos de llegar a acuerdos. Y ante eso, yo me pregunto, si hacemos un cambio en el sistema político, que ahí es súper interesante ese debate, Mm. pero mejorando el sistema político va a cambiar la voluntad, porque lo que tenemos hoy día son dos problemas. Un problema es de la indisciplina de los diputados respecto a sus coaliciones, pero el problema más importante es que no tenemos voluntad. Hoy día los votos para... yo creo que es fácil llegar, al menos con un sector de la derecha que sí ha demostrado voluntad de diálogo muchas veces, es necesario y alcanzan los votos como ponerse de acuerdo y avanzar. Yo veo que hoy día, si hablamos del sistema Mm. político, estamos tratando otra vez de desviar el foco porque podemos mejorar el sistema político y la voluntad de seguir negando el pan y el agua, como dicen, yo la veo presente todos los días y quizá mientras menos le quede a este gobierno, con más razón para no darle ni un poroto, y yo creo que están pensando en la próxima elección presidencial. Ujú. Esteban, vuelvo contigo a hablar un poquito también de la manera en que se puede de alguna manera también destrabar cada uno de estos elementos que Tatiana recién traía a colación, que también ahí lo mencionaba y que están dentro de la agenda que está revisando el Parlamento. Tatiana, también hablabas un poco de esta suerte de chantajes que al menos desde el oficialismo se ha podido interpretar en algunas posiciones que se toman en la oposición. Me quedo contigo, ir viendo aquello y también el tema vinculado a las soluciones. El tema del sistema político ha estado presente, como decía Tatiana, en la discusión. Me recuerdo que quiso ponerlo en tabla el senador Durresti en su momento hace un par de semanas atrás y finalmente no había mucha agua en la piscina. Entremos también en esas temáticas, de qué manera se están buscando también posibilidades de destrabar estas discusiones, tomando en cuenta además algo que tú mismo también señalabas, Esteban, respecto a la forma en que se puede sacar adelante estos temas, tomando en cuenta de que incluso si se puede ceder en algunos elementos, finalmente se ve complejo poder llegar a consensos. Sí, bueno, respecto a lo último del senador Durresti, claro, hubo un pequeño intento, pero que Mm, también me parece parcial. O sea, el sí. senador Durresti agarró un par de cosas, el umbral del 5% Ujú, y la renuncia a los partidos, si no mal no recuerdo, sí. respecto a la forma de intentar luchar contra lo que decía Tatiana de la indisciplina dentro del Congreso. A mí lo que tiene que ver con materia de sistema político creo yo, tiene que ver más bien con la conformación de mayoría. Estoy de acuerdo que probablemente una modificación del sistema político no necesariamente va a cambiar las voluntades que existen dentro de los partidos hoy día. O sea, hoy día estamos viviendo un momento en que encontramos partidos políticos muy polarizados. Sí. No, Muy no polarizados solución de corto plazo al final. claro, no es una solución de corto plazo, evidentemente. Y además que también Tatiana tiene razón en el sentido de que una reforma al sistema político discutida por aquellos que se van a ver directamente afectados por el cambio es muy difícil. O sea, por ejemplo, que algunos planteasen reducción de parlamentarios, cambiar los distritos, etcétera, todo aquello no probablemente va a ser muy difícil de llevar por las peleas de la contingencia. Pero yo creo que también las fuerzas tienen que tener la suficiente sinceridad para decir en aquello que están dispuestos a avanzar y en que no. Porque en el caso de pensiones, evidentemente, yo no creo que el presidente Piñera y su equipo hayan tenido una ideología distinta en ese momento. Yo creo que simplemente, y aquí yo estoy en desacuerdo con lo que se hizo en ese momento por el presidente Piñera, eh, simplemente el gobierno te exige tener que ser un poco más pragmático de que estar en la oposición. En la oposición el costo es mucho menor, de alguna forma, de mantener tus posiciones más rígidas.
Y lo vimos en el gobierno pasado también. O sea, ¿por qué entonces en ese momento ellos no aprobaron esa fórmula que hoy día están proponiendo? Entonces, al final del día podemos seguir buscando, y creo que eso no suma, y en eso me imagino que vamos a estar de acuerdo, de buscar casos en los cuales hubo sabotaje, chantaje. También si es que se pone la reforma del sistema político, discutimos lo otro. Pero primero votemos lo de pensión antes de discutir el sistema político, y así podemos seguir sumando cuestiones que al final la ciudadanía yo creo que no termina de entender, o de alguna manera de mejorar la percepción que tiene de las instituciones. O sea, Tatiana mencionaba el desprestigio que puede tener la oposición, pero bueno, vamos simplemente al Congreso. O sea, el Congreso, el Congreso de los partidos políticos, en cualquier encuesta que busquemos, está en los últimos lugares. Y eso se debe también a que la gente probablemente está aburrida de polémicas como esta del antigabrielismo, de que no se avanza en ningún tema, y que quien está en la oposición se oponga de forma sistemática a cualquier tipo de avance, de cambio o de solución colaborativa, salvo quizás, lo hemos visto probablemente en la última semana, en algunos temas de seguridad, no en todos, en algunos temas de seguridad. 9 de la mañana con 34 minutos, de regreso ya acá en Enlace USACH con nuestro panel, además, con quienes ya estamos conversando desde hace rato. Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, y Tatiana Urrutia, secretaria general de Revolución Democrática. Y nos enfocamos en la cuenta pública del día sábado, una instancia que desde distintas ópticas plantea tal vez una de las últimas oportunidades para que el presidente pueda plantear metas del gobierno, algo que también ha sido bastante analizado y que queremos también entrar de inmediato a comentar, particularmente conociendo las perspectivas que tiene cada uno de ustedes respecto a lo que vamos a estar escuchando el sábado y las proyecciones de lo mismo. Esteban, parto contigo en esta oportunidad para ir también planteando, o más que nada conociendo cuáles son esas expectativas que te está generando respecto a, ya lo decíamos, esta oportunidad que tiene para plantear metas el presidente en su tercera cuenta pública, cuáles son los temas que crees tú es importante tener en cuenta el día sábado, y además, tomando en cuenta lo que conversábamos en el bloque anterior, cuánto de realismo debe tener también esa propuesta a la hora de pensar en sacarla adelante. Sí, yo creo que el primer tema que tiene que ver con la cuenta pública respecto al presidente es hasta qué punto va a lograr elaborar un discurso que permita primero mantener la unión o la unidad de las dos coaliciones de gobierno. Sabemos y se ha visto en el último tiempo con mayor quizás claridad ciertas diferencias. Probablemente el CAE fue el último caso que vimos donde se manifestaron mayores diferencias en las coaliciones gobernantes. Por lo tanto, primero, qué tan hábil es para él para sacar un mensaje que deje de alguna manera conforme a todos. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, me parece que también tendremos que ver, o la expectativa que tengo, si es que va a hacer una cuenta pública para el país o una cuenta pública donde le hable a su 30%. Eso a mí me parece que es fundamental a la hora de evaluar qué posibilidades también de realismo tienen esas, ya sean proyectos de ley u otro tipo de medidas, de llegar a ser realidad, ¿no? Si son para un 30% del país, seguramente no va a contar con la colaboración de los sectores de oposición. Entonces, eso también yo creo que es muy importante. Lo tercero, uno podría esperar algún tipo de anuncio grandilocuente quizás, o con cierto intento de impacto. Pero claro, siendo la penúltima cuenta pública, también este tipo de anuncios grandes puede perder credibilidad. O sea, no es tanto el tiempo que le queda, que le resta a este gobierno, 1 año y medio y un poquito más, para llevar a cabo medidas que pueden resultar impresionantes, qué sé yo. Por lo tanto, seguramente va a ser más bien mesurada, es lo que tiendo a pensar yo. Y esta lógica también de que de esta minuta famosa que se filtró, de que se estabilizó el país, yo también creo que es poco creíble. Es poco creíble decir que tú, bajo una cuenta pública, vas a anunciar que has logrado estabilizar el país cuando parte importante de tu sector fue el que ayudó a desestabilizarlo. Y eso a mí me parecería bastante, digamos, falso delante del país en un acto tan republicano como una cuenta pública. Así que espero que ese tipo de dinámica quede de lado. Y en general, bueno, el resto ya, la previsibilidad de las reacciones va a ser lo de siempre. O sea, recordando el primer bloque, probablemente el gobierno va a encontrar que estuvo maravillosa, extraordinaria, futurista, y la oposición va a encontrar que es insuficiente, pobre, mezquina, en fin.
Tatiana, ahora voy contigo. Escuchábamos parte también de estas expectativas de Esteban, lo que tiene que ver con la manera en que efectivamente se van a ir zanjando estas diferencias que se observan en la coalición de gobierno, decía Esteban. Lo otro, hacia dónde van a estar también orientadas las propuestas de orden país. Él hablaba de ese 30% que suele tener en las encuestas el presidente. Y lo último, y que tiene que ver también con los diagnósticos que se hagan de parte del presidente Gabriel Boric el día sábado, particularmente en lo que tiene que ver con los resultados de las políticas públicas a la hora de, y ahí cito también lo que decía Esteban, de estabilizar el país. Varias temáticas y obviamente me quedo también con lo que las expectativas que tú misma te estés cifrando, Tatiana, para el día sábado. Ya, yo quiero hacer dos puntos de aclaración antes. Sí. Primero, yo creo que hay que diferenciar entre las legítimas peleas, por así decirlo, o disputas entre los partidos políticos, las coaliciones, las diferencias que puedan haber. Esto no es como que uno llegue, se sienta a la mesa y decir, bueno, no tenemos diferencias, no, pues cada proyecto tiene una historia. A mí me consta y estoy muy esperanzada porque me ha tocado ser parte de las conversaciones donde estamos mirando con perspectiva al futuro. Entonces a mí, quizás porque he estado ahí, he sido más testigo directo, sé que hay una voluntad de construir y sé que hay una voluntad también de dar todos un pasito un poco más para que vamos más en la mesa. Eso yo estoy segura por un lado, pero claro, los frutos se verán a medida que pasa el tiempo y que eso se demuestre con hechos concretos para la ciudadanía. Pero creo que una cosa son las disputas legítimas entre las coaliciones, entre los partidos, que tiene que ver con lo que recién menciono, y otra cosa es lo que el gobierno está haciendo. El gobierno está preocupado de gobernar, está preocupado de solucionar los problemas de las personas. Los partidos políticos están preocupados de que sus ideas, las que les hicieron conformarse, representen y generen como esta adhesión ciudadana y ganar cancha política. Entonces, yo creo que es saludable diferenciar porque yo no creo que este gobierno esté haciéndose parte de las discusiones políticas de los partidos políticos, sino que más bien está haciendo política para responder a las necesidades que yo creo son transversales y reconocidas. Hace un rato cuando decían, no, es que ¿por qué hablamos primero de pensiones y sistema político? Bueno, porque pensiones es una promesa que en dictadura se instaló y que no se cumplió y que hace décadas la gente viene pidiendo en la calle y no este sector. No es gente que se identifica ni con la derecha ni con la izquierda, son personas que no tienen cómo llegar a fin de mes cuando sus padres jubilan, son jubilados que no tienen dinero para comprar el medicamento que necesitan, en lo que este gobierno por supuesto ha estado trabajando. Entonces yo creo, claro, el sistema político, quienes estamos más inmersos y vemos cuáles son los problemas del sistema político, creemos que es urgente, pero no hacia la ciudadanía. Entonces no es aquí como una disputa de cuál discusión, sino que más bien es la conexión con lo que se necesita. Y otro tema que decían que nuestro sector ayuda a desestabilizar. Bueno, yo creo que la desigualdad, de hecho ayer creo que salió una encuesta también, no me gusta mucho la encuesta, pero creo que si estamos en esto, es importante entender que una de las grandes motivaciones del estallido social fue la desigualdad. Hoy día podemos ver un intento de cubrir lo que pasó o decir, bueno, eso era la izquierda, que no fue representada. Yo estoy convencida de que no. Yo soy parte de un proyecto político de izquierda y que vimos cómo esto fue absolutamente desbordado. La política no fue capaz ni siquiera de tomar esa fuerza que era ciudadana, que no se identificaba con sectores de izquierda ni derecha, sino que más bien demandaba mejor salud, demandaba mejores pensiones y demandaba una educación de calidad. En esa materia yo creo que estamos al pendiente. Este gobierno ha trabajado con las herramientas que esta Constitución le entrega y con las voluntades escasas que existen hoy día en el Congreso. Entonces, también como creo que hay que ser cautelosos en decir, y bueno, y la desestabilidad, yo creo que siempre aquí hay dos. Puede haber un sector que haya sido una mala oposición, pero yo creo que hay transversalmente también sabemos que hubo un mal gobierno, o así por lo menos en ese momento la ciudadanía lo evaluaba. Y respecto a la cuenta pública, yo más allá, yo sí creo lo mismo, que al final de la cuenta van a estar diciendo, bueno, aquí súper bien, aquí súper mal, es una tónica que hemos visto en todo. Yo creo que lo importante es
sería bueno ver que hay reconocimiento en algunas materias. Sin duda este gobierno, esa inestabilidad que había no solamente fue causada por las movilizaciones, hubo una pandemia que parece que se nos olvida a veces recordar que hubo un momento difícil, un factor que evidentemente fue mundial y que a este país le chocó, por ejemplo, en temas tan importantes como a las mujeres que retrocedieron en 12 años su inserción en el campo laboral. En esa materia, por ejemplo, este gobierno ha avanzado firmemente. Hay políticas de inclusión y hemos estado ya alcanzando, cuando hablamos de estabilidad, de esto se trata. Es decir, bueno, factores distintos como que Chile salió a la calle, pidió cambio, estamos al debe, pero estamos trabajando en esas materias que más fuertemente se demandaron. Hubo una pandemia que, por ejemplo, hizo que las mujeres retrocedieran 12 años. Estamos muy cerca de recuperar. Es lamentable porque a lo mejor hubiésemos estado en muchos avances, pero de eso hablamos cuando es estabilizar, es recuperar ciertos avances que por distintos factores habían sido en retroceso. Recuperación de espacios públicos. También sabemos que la pandemia, además, a mi parecer y a nuestro parecer, un muy mal manejo del gobierno anterior en materia de seguridad, pero o sea, también, y eso acentuado por una pandemia que nos hizo volvernos a la casa y que le entregó los espacios libres a quienes sí se atrevían a ir a tomarlos para otros fines que no eran los que, para los que están hechos los espacios públicos. Aquí yo creo que todos somos conscientes que había una agenda de recuperación de espacios públicos muy relevante, una inyección importante a las policías, que ellos mismos han reconocido, es primera vez que se les considera tanto. Entonces, en materia de seguridad, yo creo que sin duda ahí deben haber mucho más énfasis, porque es algo que todas y todos están esperando. Sí. En materia de salud y reconocimiento sin duda del avance en FONASA. En materia de educación, nosotros esperamos que hayan avances importantes y no solamente en el CAE. Yo creo que también se ha desviado un poco, así como el antigabrielismo, el CAE ha servido para invisibilizar muchos otros avances y para también poner en el centro de la discusión qué sistema educacional esperamos. Sí. En particular, desde el Frente Amplio tenemos muchas esperanzas y muchas expectativas de lo que van a ser, de lo que esperamos sean los anuncios en materia de cuidado, que ahí las mujeres sabemos lo que significa eso, y en materia de salud mental, que esto tampoco tiene que ver con izquierdas y derechas. Por suerte este presidente también ha puesto en la mesa este debate y hoy día es transversal. En las familias podemos hablar de que la salud mental es algo relevante y esperamos ahí también que hayan anuncios. Sí. Esteban, vuelvo contigo, comentar un poco los enfoques que recién hacía Tatiana, no solamente de las expectativas que se están cifrando en distintos ámbitos de lo que vaya a ser el mensaje del presidente, sino que además también los matices respecto a lo que fue tu intervención anterior, respecto a lo que tiene que ver con la estabilización bastante más amplio, también incluyendo temas vinculados a recuperación económica, temas también de incorporación femenina en el ámbito laboral. Fueron varios aspectos que también trajo a colación Tatiana a la hora de hablar de la forma en que el Ejecutivo ha estado asumiendo algunos de esos desafíos. Te dejo la palabra. Sí, vale. Respecto de lo que tiene que ver con materia económica, yo creo que sí, y quizás aquí difiero con muchas personas que piensan parecido a mí, que se ha hecho un trabajo que al menos ha logrado o ha permitido ir estabilizando económicamente el país. Eso es una realidad. Pero me parece que también desligarse de las responsabilidades pasadas es un poco también acelerado, ¿no? En pandemia, cuando efectivamente no solamente este país, sino que todo el mundo se generó un caos que no habíamos vivido antes. Cuando el gobierno, por ejemplo, intentó abrir los colegios, se acusó constitucionalmente a un ministro. Cuando todos los países desarrollados que estaban intentando salir adelante de la pandemia tenían los colegios abiertos porque era la mejor política pública para llevar adelante. Entonces, tampoco hubo una colaboración en esa materia, lo mismo que en proyectos de seguridad. O sea, en proyectos de seguridad, hoy día, incluso aún con la oposición de parte de la coalición de gobierno, digamos, del Partido Comunista, se ha logrado avanzar a medias. Y en ese sentido nadie puede decir que la derecha no ha estado dispuesta a entablar negociaciones respecto de seguridad, que claramente hoy es la principal prioridad de los chilenos. Entonces yo creo que también hay que matizar.
digamos, ni probablemente ni es todo tan terrible, pero sí, efectivamente se hicieron cosas que yo creo que hay que ir mejorando. Y respecto de la conexión con la ciudadanía, también hay un matiz. O sea, está bien, han habido ciertos reclamos importantes en materia de pensiones, que yo creo que en eso hay de acuerdo, que el sistema como está hoy día no da para más, pero al mismo tiempo las personas también quieren que los fondos de pensiones queden en sus cuentas particulares. O sea, queden de su propiedad absoluta. No estamos pensando acá que necesariamente respecto de pensiones va a ser donde se encuentre, por ejemplo, la creación de un fondo solidario. Además, en la mayoría de los países que tienen este tipo de sistemas de pensiones, esto se cobra en base a rentas generales, no al trabajo de las personas concretamente. Entonces, aquí también hay una cierta incoherencia respecto a esta supuesta conexión, que yo creo que hay que también abordar, porque al final del día un nuevo sistema de pensiones, ya sea este mejorado u uno distinto, si no cuenta con la legitimidad ciudadana, probablemente nos vamos a ver enfrentados, y más aún si es que no da los resultados esperados. En eso estoy de acuerdo, en que probablemente la promesa de este sistema no se llegó a cumplir como se anunció en su momento. Entonces, vamos a volver a tener el problema de que un sistema de pensiones no legitimado va a generar los problemas que está generando con todas las incertidumbres también, digamos, en el mercado de valores que eso de alguna manera genera, porque estos fondos no están de alguna manera debajo de un colchón, están en fondos internacionales, y eso generalmente, una buena salud de ese mercado repercute en que las pensiones puedan aumentar más. Entonces yo creo que ahí también hay que tener cuidado, ir viendo realmente cuáles son las expectativas ciudadanas, cuáles son realmente lo que quiere la ciudadanía, y eso al mismo tiempo conjugarlo con no solamente con lo que quieren, sino que con políticas públicas buenas, porque tampoco vamos a decir que las políticas tengan que acomodarse necesariamente a todo lo que la ciudadanía quiere. Eso no significa que sea una buena política pública. Justamente la labor de la política es intentar tomar ese tipo de expectativas, por un lado, que en este caso me imagino que es concretamente mejores pensiones, y darle algún tipo de forma técnica que eso sea posible. Obviamente en el menor tiempo que podamos, o sea, que las pensiones puedan subir hoy y que la expectativa de futuro sea mejor, considerando además que la pirámide y la tasa de reemplazo en Chile está cambiando. Por lo tanto, hoy día es más gente la que se va a empezar a jubilar que la que va a empezar a ingresar a la masa laboral. Y eso es un elemento que vemos hoy día también en los países europeos, donde básicamente es un sistema que está haciendo agua, justamente porque son más los pensionados que la gente que produce ingresos para financiar un sistema de seguridad social o un fondo, digamos, de pensiones, un sistema colectivo de pensiones. Sí. Entonces ahí también yo creo que hay que tener cuidado. Y respecto de las expectativas, sí, veremos qué propone el presidente. Yo espero que de alguna manera, ya habiendo madurado el cargo 2 años, proponga algo al país que sea realista. Eso no quiere decir que no sea ambicioso, yo creo que sea realista, que sea posible, y esto aquí intentando incluso dejar de lado los fuegos más políticos, digamos, que le logre dar unidad y tranquilidad. Yo creo que los chilenos están un poco aburridos de vivir básicamente en este como cruce de trinchera, en que a uno nada les gusta y a otros todo les parece maravilloso, y por lo tanto él tiene la labor, porque ocupa la primera magistratura del país, de hacer un llamado este 1 de junio también a cierta unidad en algunos aspectos, intentar también dar proyectos que a la oposición puedan ser más cercanos a su grado, porque eso también ayudaría probablemente a que podamos conversar otros temas que están pendientes y que es necesario resolver idealmente antes del próximo gobierno, me imagino. Tatiana, te dejo ahí el tiempo para ir cerrando además el panel del día de hoy. Varios temas que dejó sobre la mesa Esteban, y me quedo particularmente con lo último que planteaba, la forma en que el propio presidente también puede ir estableciendo la senda en torno a la unidad y efectivamente llegar a puntos comunes en algún momento. Tatiana. Sí, yo creo que este presidente, quizás parte de las críticas de un sector que quizás esperaba que fuera mucho más confrontacional, tiene que ver con que ha demostrado capacidad de diálogo, que ha demostrado no estar enamorado de las ideas que son de su sector, sino que más bien enamorado de trabajar por las personas y de ceder cuando haya que ceder, con todos los costos que esto también significa. Esto, yo creo que afuera del país, estaba conversando con gente que está afuera, es súper bien valorado. Hoy día Chile se ve con una capacidad también por generar esta estabilidad, pero también por sobre todo de su capacidad de diálogo con países que
probablemente no se hubiese pensado, no se hubiese esperado, y cómo se han generado diálogos, puentes y trabajos serios en materias tan importantes como litio y otras cosas, como que se están hablando de Chile. Chile está mirado como un presidente, un buen liderazgo, un país que ha sabido salir post pandemia de la crisis. Entonces, yo estoy tranquila en eso, tengo la certeza de que el presidente está pensando en lo mejor para Chile y no más bien en sus posturas ideológicas ni políticas personales. Yo creo y espero que en ese va a ser el tono. Estamos tranquilos del trabajo que se ha realizado, insisto, con las herramientas que se tienen hoy día. Obviamente nos gustaría, a todos los gobiernos les gustaría hacer mucho más de lo que puede con lo que tiene, pero también dentro de eso, si bien yo entiendo que han habido críticas, creo que también es hora que la oposición reconozca los avances. No es lo mismo el primer año de gobierno después de la primera cuenta que esta. Y espero yo también ver de esa oposición esa voluntad de reconocer algunos avances, y también, claro, hay una expectativa de las peleas que pudieran haber. Es como curioso, porque estamos no aquí, sino que toda la prensa, todo el mundo político está muy preocupado de quién va a ganar esa pelea. Yo creo que también nos vamos con tarea para la casa de ver cómo es que en conjunto podemos demostrar que podemos tener diferencias, que hay disputas, que las vamos a seguir teniendo, pero que las vamos a mantener en márgenes que le digan a las personas, bueno, esas son discusiones razonables. Es válido en familias, en una misma mesa pueden haber posturas distintas, y uno espera que ver de la política eso, y el llamado también es, no a esta radio, pero sí es a la prensa en general, es abordar como con la responsabilidad que cada día más tienen los medios de comunicación, es poder poner el foco, no en donde yo no hago el llamado al sector que a nosotros nos importa, sino que a poner el foco en la discusión, en donde se radica obviamente las necesidades de las personas. Yo creo que también ese otro interesante debate en cómo influye los medios de comunicación y las redes sociales en el debate del día a día, y cómo cuidamos la democracia con debates sanos. No me queda más que agradecerles, Esteban Montaner, Tatiana Urrutia, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Los invito además que el sábado nos sintonice. Vamos a estar transmitiendo la cuenta pública por la 94.5, también por nuestra señal 50.2, así que invitados a que también la sigan. Un abrazo a ambos, que estén muy bien, nos reencontramos pronto. Gracias, Rodrigo. Chao, Tatiana, que estén bien.